Ahí está. Buenas noches, hermanos, ya estamos aquí en nuestro estudio de los miércoles. Vamos a continuar con nuestro estudio sobre la iglesia, particularmente sobre los que componen la iglesia, y estos son los escogidos de Dios. Pero antes de iniciar, vamos a hacer una oración y después vamos a cantar, y aquí voy a compartir los cantos, ¿ok? Vamos a orar. Kids, we're gonna begin with our Bible study, but we're gonna pray first, ¿ok? Muy bien, oremos. Señor, gracias por ese día que tú nos regalas. Gracias porque después de un día de trabajo, de escuela, de ocupación, ahora lo terminamos aquí en la iglesia, en el estudio de tu palabra, estudiando el tema de la iglesia. Cuán importante es, Señor, que conozcamos cómo está conformada tu iglesia, quiénes son los miembros de la iglesia. Oramos, Señor, que nos bendigas, pues, perdona nuestros pecados también y ayúdanos a vivir de una manera digna de nuestra vocación. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a compartir los cantos que vamos a cantar y ahorita yo les digo cuáles son. Un momento. Muy bien, aquí tenemos el primero, hermanos, que sería el número... Un momento mientras lo comparto aquí. 17 en el himnario. Bueno es alabarte, oh Jehová, basado en el Salmo 92, que dice el versículo 1: bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre. Perdón, pero creo que vamos a ver, creo que sí es este. Sí es. Cantemos entonces, bueno es alabarte. Perdón, hermano. Ya está compartido. Entonces, los que puedan, pónganse de pie los que puedan y cantemos, bueno es alabarte, oh Jehová. Es el Salmo basado en el Salmo 16. Bendeciré al Señor. Pero no estoy confundido. Es te alabaré, Señor. Salmo 9. Te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón. ¿Lo tienen? Número 21. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Dijo 16.
número 21. Los adultos nos quedamos aquí, ¿verdad? Pero los niños se van con Jade, los niños más chiquitos, y los más grandes se van con Moisés. ¿Ok? Muy bien. Y ahora vamos a compartir la clase, hermanos, que vamos a enseñar. Continuamos con el tema de la iglesia. Particularmente, estamos estudiando el tema de los escogidos de Dios desde el punto de vista de la composición de la iglesia, es decir, de los miembros de la iglesia, de los que conforman la iglesia. Y entonces dijimos que en la Biblia se enseña de muchas maneras y en muchas partes que Dios tiene sus elegidos, ¿ok? Él los ha escogido desde antes de la fundación del mundo. A muchos no les gusta esta enseñanza de la elección, pero claro que la fe cristiana verdadera no se trata de gustos, ¿verdad? Sino se trata de aceptar lo que Dios ha revelado en su palabra, nos guste o no nos guste. Si queremos ser bíblicos, tenemos que aceptar lo que Dios revela en su palabra. Bueno, Efesios 1, del 1 al 11, es un pasaje clásico, profundo, denso, que nos habla acerca de la predestinación, de la elección, y que Él nos ha adoptado para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así lo dice Efesios capítulo 1. Y luego leímos que el apóstol Pedro se dirige a aquellos a quienes escribió su carta como elegidos según la presciencia o el conocimiento anticipado de Dios el Padre. Entonces les llama elegidos. Entonces, ¿quiénes constituyen la iglesia? ¿Quiénes forman la iglesia? ¿Quiénes son miembros de la iglesia? Bueno, dijimos que se puede ver de dos maneras. La iglesia en su sentido perfecto, que solo la ve Dios, está compuesta solamente de los elegidos. Pero claro, desde el punto de vista del tiempo, de la temporalidad, de nosotros a nivel humano, que no sabemos infaliblemente quiénes son los elegidos de Dios, para nosotros la iglesia está compuesta de todos aquellos que profesan su fe en Cristo juntamente con sus hijos, y los tienen, toda su familia, ¿ok? Pero en última instancia, desde el punto de vista divino, desde el punto de vista de la eternidad, la iglesia en su sentido perfecto, en su sentido ideal, en ese sentido en que Dios la ve de principio hasta el fin del mundo, la iglesia está constituida solamente de los escogidos de Dios, de los elegidos de Dios. Bueno, dijimos que esta enseñanza se encuentra con objeciones, con molestias, con negación, pero la Biblia la enseña. Así que vamos a continuar con este estudio. Hay quienes dicen que Dios eligió a todos los hombres para que sean miembros del cuerpo de Cristo. Esa es una opinión muy común que dice, sí, creemos en una elección,
pero esta elección es prácticamente universal. Dios ha elegido a todos. Pero nada podría ser más absurdo. La misma palabra elección significa el escogimiento de algunos de entre un número mayor. Y escoger a todos de un cierto número simplemente no es escoger. Para nosotros ese es el sentido que denota la palabra escoger, ¿verdad? Si tú escoges algo, quiere decir que seleccionas un número de cosas y dejas otras fuera. Eso es lo que denota la palabra elegir o escoger. Pongamos un ejemplo. 3 hombres lanzan su candidatura para el puesto de gobernador de una provincia. ¿Ok? Hay 3 candidatos. Cierto votante, que no puede decidir cuál es el mejor candidato para el puesto, decide votar por los 3. Es claro que lo que ha hecho es echar a perder su voto, porque uno tiene que elegir a uno. Y no es menos claro que si todos los otros votantes hicieran lo mismo, pues no habría elección. Claro, si se eligen a los 3, pues entonces en un sentido no hay elección, porque no se está eligiendo a ninguno de los candidatos. En otras palabras, los 3 candidatos no pueden ser al mismo tiempo gobernador de un solo lugar. ¿Ok? De eso concluimos que si Dios eligiese a todos los hombres para que sean miembros de su iglesia, pues no ha elegido a ninguno en realidad. O sea, si Dios creó a todos los hombres y ha decidido que todos sean salvos, pues simplemente no hay elección, ¿verdad? Bueno, a esta idea se le conoce como universalismo. Quiere decir que Dios ha elegido a todos. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Es muy interesante que algunos que sostienen que Dios ha elegido a todos los hombres llegan exactamente a esa conclusión, hermanos. Dicen que la única razón por la que una persona llega a ser miembro de la Iglesia de Cristo es porque por su propia voluntad escoge unirse a la Iglesia. En otras palabras, uno llega a ser miembro de la Iglesia no porque Dios lo escoge, sino porque uno mismo decide hacerlo. Así, la elección, desde este punto de vista, no es de Dios, sino la elección es ¿de quién? Del hombre. Es difícil imaginarse una contradicción más flagrante contra la Escritura. Entonces, la elección de acuerdo con la Biblia significa que es Dios quien nos elige para salvación. No somos nosotros los que elegimos ser salvos. Ahora, cuando Dios nos cambia, recuerdan que lo comentamos, tenemos que hacer esa distinción. Cuando Dios nos cambia y nos empieza a regenerar, a cambiar, cuando nos da la semilla de la nueva vida y empieza a despertar en nosotros ese deseo de buscarlo, de acercarnos a Él, de leer su palabra, en ese momento, de acuerdo con la Biblia, llegamos a la conclusión de que no eres tú, aparte del poder de Dios, que estás decidiendo seguir a Dios. Es Dios que ya te ha escogido. Es Dios que ya está tocando tu corazón. Es el Espíritu Santo que está regenerándote, está convirtiéndote, está cambiando tu vida. Y eso es lo que te impulsa a buscar a Dios. Entonces, si hacemos esa distinción, sí podemos hablar de la responsabilidad que el hombre tiene de escoger. Pero siempre recordando que cuando nosotros decimos, yo quiero ir a la iglesia, es porque ese deseo, ¿quién ya lo puso en nosotros? Dios. ¿Hay algún versículo que diga eso en la Biblia? ¿Quién lo recuerda? Que diga que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Vamos a encontrarlo, está en... A mí ya se me olvidó, hermanos. Ya se me olvidó dónde está ese pasaje. ¿Alguien lo recuerda? Me parece que está en Filipenses, ¿verdad?
Lucas, ¿no? Me parece que está en Filipenses, A ver, vamos a encontrarlo allí en Filipenses, si es que está allí. Sí, está en Filipenses capítulo 2, lo bueno que ya lo recordé, versículo 13. Vamos a leer el versículo 12. No sé, en la página, en la Biblia de la iglesia, ¿qué página es, hermana Arlene? El 1243. 12:43, muy bien. Entonces, quiero leer el versículo 12. Recuerden, Pablo le escribe a los filipenses que vivían en Filipos, muy amados para él. Él inició la obra en Filipos y le dice a ellos, en Filipenses 2:12: por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Noten cómo el apóstol Pablo está exhortando a los creyentes a ocuparse, a vivir la fe cristiana con temor y temblor. ¿Por qué los filipenses pueden hacer eso? El versículo 13 lo dice: porque Dios es el que en ustedes produce ¿qué? Así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando tú dices yo escojo servir a Dios, no significa que Dios no tuvo nada que ver con eso. No, eso significa que es Dios quien ya ha puesto en ti ese deseo, ese querer de buscarlo a Él. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Alguna duda que tengan? Es como comentario, es que decidimos de acuerdo a nuestra naturaleza. Correcto. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados y nuestra naturaleza. Exacto. Estamos en contra de Dios. Exacto. Cuando Dios renueva y Sí, claro. de nuevo, somos nueva criatura. Así es. Nueva naturaleza. Correcto. En Cristo. Exacto. La hermana Arlene lo está explicando desde el punto de vista de nuestra naturaleza, que también lo encontramos en la Escritura. Si nuestra naturaleza humana es una naturaleza caída en el pecado, y el apóstol Pablo en Efesios y en otras partes de la Escritura leemos que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que seguimos al príncipe de la corriente de este mundo, que por naturaleza somos hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Recuerdan todas esas expresiones? Entonces nuestra naturaleza no es buscar a Dios, nuestra naturaleza es seguir nuestros instintos pecaminosos. Esa es nuestra naturaleza. ¿Han visto ustedes a sus perritos qué tiernos se ven? Pero cuando le das comida y te acercas a ellos, ¿qué hacen? Pues los niños, ¿verdad?, se sorprenden y dicen: ¿cómo es posible que este perro que cuido y que quiero y que juego con él, y cuando le doy un hueso y me quiero acercar, se enoja y me muerde? Porque está en su naturaleza, no es un ser humano. Entonces, ¿qué está en nuestra naturaleza como seres humanos sin Dios? ¿Qué tenemos en nuestra naturaleza bíblicamente hablando? El pecado. Queremos ir en contra de Dios. No queremos ir hacia Dios, sino que huimos de Dios. Entonces, si entendemos eso, también entendemos que cuando Dios nos convierte, nos regenera, nos da una nueva naturaleza, una nueva tendencia, una nueva inclinación que nos lleva ahora sí, con su ayuda siempre, a buscar a Dios. ¿Ok? ¿Alguien más, hermanos? Ok, vamos a continuar. Aquí nuestra guía menciona a un señor que se llama Bart y dice que enseña a este hombre, enseña que todos los hombres son escogidos por y en Cristo para vida eterna. Noten, todos los hombres, igual que la posición anterior. Dios ha escogido a todos. Bueno, habiendo tomado esta posición, que está abiertamente en desacuerdo con la Escritura, se enfrenta a un serio dilema. Él debe, de acuerdo con el universalismo de que Dios va a salvar a todos prácticamente, debe concluir que al final todos los hombres serán salvos. O de acuerdo con el arminianismo, que es otra teología, otro grupo de cristianos que dicen
que la salvación depende al final de la voluntad del hombre. ¿Ok? Entonces nosotros en ese sentido no somos arminianos ni bartianos. ¿Ok? Todos, si Dios ha escogido a todos, entonces al final todos serán salvos. Pero ¿es eso lo que leemos en la Escritura? Por ejemplo, con el grupo de los 12 apóstoles, el Señor Jesucristo escogió a 12. ¿Ok? Y luego de esos 12 había uno que lo traicionó y lo entregó a los judíos para que lo crucificaran. Y de hecho la Biblia le llama a Judas Iscariote, ¿cómo? ¿Cómo lo llama? El hijo de perdición. Y también dice que para eso fue. Y también, ¿verdad? Estaba escrito que esto iba a suceder. Entonces, Jesucristo escogió a los 12. ¿Los 12 fueron salvos? No, ¿verdad? Los escogió para el apostolado, sí, pero para salvación había escogido solamente a 11, no a Judas. Sí, hermano. La pregunta es entonces a unos que vienen a la iglesia, pues a todos los Sí. que vienen a la iglesia, Dios los escoge para que vengan a la iglesia, pero no necesariamente todos son salvos. Bueno, no sé si podemos hablar de que lo escoge para que vengan a la iglesia. O les pueden creer. Correcto, así es. Es Dios mismo quien obra en ellos, el Espíritu Santo, porque recuerden que el Espíritu Santo obra no solo en la iglesia, sino en la creación entera. La sabiduría que vemos en hombres que no son cristianos, pues les es dada por Dios, ¿verdad? No por el diablo. Sí. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. No estoy diciendo que no creo. Ujú. Ayer consideré eso y le dije, no lo puedo entender. Sí. No lo puedo entender porque por una parte digo, tú estás muerto y no puedes aceptar que Dios te escoge. Pero por el otro lado, ¿dónde queda la responsabilidad del hombre? Correcto. Es lo que dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida Así es. eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Correcto. El que en él cree no es condenado. Y es ahí digo, bueno, ¿y esto qué? Así es. ¿Qué quiere decir esto? Así es. O sea que el tema de la elección no elimina la responsabilidad del hombre. El hombre es culpable y si el hombre no cree, será condenado. Pero al mismo tiempo la Biblia nos habla de que Dios tiene a sus elegidos. Entonces, siempre hay esa tensión bíblica, hermana, en la que si nos inclinamos del todo a la soberanía de Dios, entonces negaremos la responsabilidad del hombre y entonces nos quedaremos con una doctrina de la elección que no es bíblica. Pero también si nos inclinamos del todo a la responsabilidad humana, entonces nos olvidamos de que Dios es soberano y que Él ha elegido. Entonces ambas cosas están en la balanza bíblica y no tenemos que eliminarlas, aunque sintamos esa tensión, ¿verdad? Aunque sintamos esa contradicción en nuestra mente. Si la Escritura habla de la elección divina, pero habla también de la responsabilidad humana, ambas cosas son verdaderas. Ambas cosas. Entonces, cuando nosotros enseñamos que hay una doctrina de la elección o predestinación, pero al mismo tiempo que el hombre es responsable de su salvación, sentimos esa tensión, ¿verdad? Sentimos esa aparente contradicción, pero la Biblia no lo presenta como contradicción. La Biblia presenta ambas cosas como verdaderas. Dios tiene sus elegidos y al mismo tiempo el hombre es responsable de creer. Pero regresando al tema que dijiste, hermana Silvia, es interesante la pregunta. En la Biblia misma encontramos muchas veces que la palabra elección se utiliza para diferentes cosas. Dios elige a unos para un servicio específico. Como a la nación de Israel, ¿verdad? Así es, Dios elige a la nación de Israel. Dios eligió a Aarón para ser el sumo sacerdote. Dios eligió a Moisés para guiar al pueblo de Israel y luego escogió ¿a quién? A Josué para que metiera al pueblo de Israel a la tierra prometida. Dios escogió a la nación de Israel, la sacó de Egipto, pero ¿todos entraron a la tierra prometida? No, aunque los había escogido para ese propósito
de rescatarlos y llevarlos a la tierra prometida, al mismo tiempo no había escogido a todos para salvación. ¿Ok? Entonces, Sí. ¿crees que en la providencia de Dios está el creyente y el no creyente y al final toda... Claro, así es, así es. El mismo Señor Jesucristo lo ilustra con la parábola del trigo y la cizaña, ¿recuerdan? El trigo y la cizaña. Siempre hay en la iglesia trigo, es decir, verdaderos creyentes, y cizaña, es decir, personas que aparentan ser cristianos, pero no lo son. O recordando las palabras del apóstol Juan en sus epístolas, salieron de nosotros para que se manifestase que no eran de nosotros. Pero antes que salieran, ahí estaban, ¿no? Igual Judas andaba con el Señor Jesucristo hasta que finalmente revela su verdadera naturaleza. Estaba con Cristo. Gustó de los poderes del siglo venidero, como dice Hebreos. Gustó de muchas bendiciones del pacto, nada más y nada menos de andar con ¿quién? Con Jesús. Pero al final no fue cristiano. Hermano Julio. Sí, hermano. Y bueno, con esa misma atención que dice Sí. los pasajes que hablan de una cosa y los pasajes que parecen decir lo contrario. En Tito 2. Sí. Tito 2. 2:11, ¿verdad? Sí. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, le dice a todos los hombres. Así es. Pero después en el 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad de los deseos Correcto. en ese siglo. Por ejemplo, alguien dice ahí, bueno, la gracia de Dios es para todos los hombres. Así es. Pero luego hay una condicionante, Así es. ¿verdad? La responsabilidad del hombre. Correcto. Pero Exacto. también, dice, por ejemplo, ya nos dicen ahí, por ejemplo, ahí es donde el hombre elige. Sí. Sí, ellos, obviamente, ese es el peligro de irte del todo a la responsabilidad humana, que niegas que la elección de Dios. Por favorecer la responsabilidad del hombre, la decisión del hombre, la libre voluntad del hombre. De hecho, hay iglesias que se llaman así, la iglesia de la voluntad libre. Lo que están diciendo es, no depende de Dios salvarme, depende de quién, de mí salvarme. Pero es peor porque echan a tierra la obra de Cristo. Exacto. Es como Él murió y ya depende de mí si acepto esa muerte. Exacto. Imagínate entonces si dependiera la salvación de nosotros. ¿Seríamos salvos? No. Pero ninguno de nosotros, ¿verdad? Ninguno de nosotros. Sí. Cuando lo que estamos tocando el tema de la responsabilidad del hombre, es como leímos ahorita, que dice que nos ocupemos de nuestra salvación. Sí, así es. Pero ¿quién se va a ocupar de su salvación? Solamente los que son salvos. Los que son salvos, así es. De hecho, Pablo por eso le está escribiendo a los cristianos filipenses. Entonces, ambas cosas se enseñan en la Escritura y tenemos que afirmar ambas cosas. No hay que permitir que nuestra mente llegue a ser la regla para medir lo que sí vamos a creer y lo que no vamos a creer. En el momento en que hacemos eso, hemos racionalizado la Escritura y nos hemos erigido o levantado como el juez para determinar lo que sí es bíblico y lo que no es bíblico. Y eso no es correcto, ¿verdad? Este es el error, por ejemplo, en que caen los testigos de Jehová cuando hablan acerca de que Jesús no es Dios. Entonces uno les pregunta, bueno, ¿por qué no es Dios? Y ellos razonan, entre otras cosas, de esta manera. Dicen, bueno, porque tu hijo es igual a ti. Ellos dicen, ¿tu hijo es igual a ti? Entonces yo les digo a ellos, ok, entonces la regla para determinar quién es Dios soy yo y mi hijo, ¿verdad? Yo y mi hijo es la regla para determinar cómo es Dios. Pues no, ¿verdad? No queremos eso. No queremos hacer una teología desde abajo, sino queremos hacer una teología desde arriba. Que si Dios nos dice que Jesús es Dios y el Padre es Dios, pues entonces tenemos que declarar ambas cosas y no negarla simplemente porque entonces mi mente no lo entienda. ¿Cuántas cosas hay en la naturaleza que nuestra mente no entiende? Por ejemplo, yo no entiendo física cuántica, ¿verdad? Yo no entiendo álgebra avanzada, no la entiendo, pero no por eso
deja de ser verdadera. ¿Se dan cuenta? Entonces, nuestro estándar para lo que debemos creer no es nuestra mente, no es nuestro sentimiento, no es nuestra imaginación, no es nuestro estado de ánimo. El estándar es la palabra revelada de Dios en la Escritura. ¿Ok? No hay que acomodarla a nuestra conveniencia, correcto. Se presenta entonces la pregunta importante: ¿por qué designó Dios a ciertas personas de entre los demás para que sean miembros de su iglesia? Entonces, ¿por qué? Bueno, se han dado dos respuestas contradictorias. El arminianismo, este grupo de hermanos que siguen a alguien que se llama Arminio, ¿verdad?, que hace mucho tiempo vivió, enseña que Dios escogió a ciertos individuos porque sabía de antemano que ellos creerían en Cristo. Noten, esta es una elección condicional. Lo que esto quiere decir es que Dios, antes de que creara la humanidad, miró al futuro, ¿ok? Miró al futuro y entonces dijo: Él sí va a creer y por eso lo voy a escoger. Entonces tampoco es elección. Tampoco depende la salvación de quién. De Dios, depende del hombre. Ese es el arminianismo, ¿no? Que dice, es una elección condicional, es decir, está condicionada a que el hombre crea. Y si no cree, pues Dios simplemente no lo puede salvar. Imagínense, eso quiere decir que Dios, para tomar la decisión nada más y nada menos de salvar a alguien, tiene que esperar o asegurarse a que el hombre decida creer para que lo salve. Entonces no es Dios, ¿verdad? Entonces no es Dios. Dios además conoce todas las cosas desde siempre y para siempre, porque Él es eterno y Él es omnisciente. Él no depende de que diga, voy a ver si va a creer o no. ¿Ok? Bueno, la teología reformada, que nosotros creemos, ¿verdad? Reformada porque nos reformamos de acuerdo con la Escritura y creemos lo que la Escritura enseña, insiste que la única razón de la elección era el divino amor soberano. Así es. Es decir, desde la eternidad Dios vio a los sujetos de su elección en Cristo su escogido. Es decir, desde antes de la fundación del mundo, Dios, por puro amor, nos eligió en Cristo. Porque así lo dice la Escritura. Él nos eligió en Cristo. ¿Por qué? ¿Porque vio que íbamos a creer? No, porque simplemente decidió amarnos. Por su pura gracia, Él nos escogió. ¿Ok? Según el arminianismo, entonces, la base para la elección de Dios reside en el hombre. Según la teología reformada, la base reside en Dios, no en el hombre. O dicho de otro modo, el arminianismo sostiene que la fe es la base para la elección, en tanto que la fe reformada sostiene que la fe es el fruto de la elección y también su prueba. Entonces es muy importante, hermanos, que lo entendamos, porque esto es lo que la Biblia enseña. Mucha gente dice así: soy salvo por mi fe. Es una declaración interesante, porque la Biblia dice que también si creemos, somos salvos. Pero no eso es lo único que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, los arminianos dicen, la base de mi elección es mi fe. Es decir, porque yo decido creer, Dios me salva o Dios me elige. De modo que la fe, para los arminianos, ya no es un don de Dios, sino se convierte en una obra del hombre. Y esto es interesante, porque la Biblia dice en Efesios 2, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino es que un don, un regalo, una dádiva de Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe.
Entonces, cuando dices, soy salvo por mi fe, debes saber exactamente qué es lo que estás diciendo. Porque si dices, soy salvo por mi fe, porque Dios me regaló esa fe, y si Él no me lo hubiera dado, nunca hubiera creído, amén. Esa es la fe verdadera. La fe que Dios te da y te capacita para que tú creas. No es Dios quien cree por ti. Eres tú, transformado por el Espíritu Santo, que te da la fe como un regalo, quien crees. Pero cuando dices, soy salvo por mi fe, y lo que quieres decir es que ese acto de creer es una obra mía, es un fruto mío, es algo que yo produzco independientemente de Dios, del Espíritu Santo. Entonces ya convertiste a la fe en una obra meritoria, y la Biblia nos dice que eso no es correcto, porque ya no sería salvación por gracia de Dios, sino que Dios te salva porque tú decides creer, y entonces tu fe llega a ser la base de tu salvación. ¿Se dan cuenta? Es bien importante que hagamos esas distinciones, porque en el mundo evangélico allá afuera la gente simplemente dice, yo tengo fe y soy salvo, pero ¿qué entiendes por la fe? Y la gran mayoría lo que entiende es que la fe es su obra, no la obra de Dios en sus vidas. Hermana Silvia, ¿vas a preguntar algo? La elección y los escogidos es lo mismo. Sí, hermana. La elección es, por así decirlo, el decreto eterno de Dios por el cual Él escogió a unos para salvación. ¿Ok? Esa es la elección. Y los escogidos, pues ya son aquellos, particularmente los objetos de la elección, por así decirlo. La elección sucedió En la eternidad. Y los escogidos son aquellos que en el tiempo y en la historia creen porque ya habían sido ¿qué? Elegidos o escogidos. Pero nuevamente eso no quita la responsabilidad. Tenemos que creer. Por eso es que, como leyó la hermana Socorro allá en el Evangelio de Juan, los que creen son salvos y los que no creen son condenados. ¿Puedo leer entonces ¿Sí? Romanos 8 del 28 al ¿Sí? A ver, permíteme leerlo aquí para que los hermanos lo puedan escuchar también. Romanos 8, ¿qué? 28. Sí. Claro, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, Dios lo ha hecho todo. Entra la eternidad, Exacto. el tiempo y eso. Exacto. Nuestro Dios es eterno y todo lo que Él hace en la eternidad, obviamente lo concretiza, lo lleva a cabo en el tiempo, porque nosotros somos criaturas temporales. ¿Ok? Muy bien. Ahí está entonces, hermano. Muy importante. Entonces, cuando decimos que somos salvos por fe, queremos decir que la fe es un regalo que Dios nos ha dado, que Él ha puesto en nuestro corazón, y es por eso que nosotros creemos en Él. Esa es la fe bíblica. Pero si dices, soy salvo por mi fe porque yo decidí creer, incluso antes de que Dios decidiera hacer algo conmigo, antes de que el Espíritu Santo me transformara, antes de que el Espíritu Santo me diera nueva vida, yo decidí creer, entonces ya convertiste a la fe en una obra meritoria. Y la Biblia dice, no, esa no es la verdadera fe, esa es una fe humana, no es la fe verdadera que Dios da a sus elegidos. ¿Ok? Continuamos. No solo confirma la Escritura la enseñanza reformada al afirmar explícitamente que Dios predestinó a los miembros de su iglesia, como leímos en Efesios 1, según el puro afecto de su voluntad. Así lo dice Efesios 1:5. ¿Por qué Dios predestinó a unos para salvación? Porque Él así lo quiso.
según el puro afecto de su voluntad. Y al concluir la declaración de Dios a Moisés, dice allá en Romanos 9, 15 y 16, dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca, que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Sino que los mismos pasajes de la Escritura, entonces, que el arminianismo suele aducir como apoyo de su posición, en realidad enseña el punto de vista reformado bíblico, de que entonces Dios es quien elige a los que Él quiere para salvación, más sin embargo no nos trata como palos y piedras o como robots, nos trata como personas responsables, que somos culpables y que tenemos la obligación de recibir el llamado del Evangelio. ¿Ok? Nuevamente, aquí es donde entra el punto de división. O te inclinas la balanza para salvaguardar la libertad del hombre, o dice, Señor, tú eres el Dios soberano que has elegido a unos para salvación y al mismo tiempo somos responsables delante de ti. Y la gran mayoría de personas prefieren decir, para salvaguardar y proteger la voluntad libre del hombre, que entonces la salvación depende de ti y no de Dios. Yo he escuchado a predicadores que predican así y dicen, cuando hacen campañas evangelísticas y siempre tienen su llamado, ¿verdad?, al altar o para que pasen adelante, ellos dicen, en este momento, escuchen, ellos dicen, en este momento la salvación depende de ti, no depende de Dios. Así lo dicen. La salvación depende de ti, no depende de Dios. Terrible, ¿verdad? Porque ¿quién quiere salvarse? Nadie. O sea, sin la obra de Dios en tu vida, ¿quién quiere salvarse? Nadie. Nadie busca a Dios. No así dice Romanos capítulo 3, citando el Salmo del Antiguo Testamento, dice, no hay justo, ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Nadie quiere buscar a Dios. Es decir, si te apegas a la Escritura, decir que la salvación depende de ti está en flagrante contradicción con la Biblia misma. Porque si la salvación dependiera entonces de nosotros, nadie sería salvo. Hermano Julio. Hermano, quizás cuando uno ve en los hechos o en la vida de cualquiera de nosotros, tal vez uno es más fácil recibir a primera la otra posición. Sí, la posición arminiana. Porque pues, cuando uno empieza a venir a la iglesia, uno no conoce la Escritura. Correcto. Ni sabe la Escritura. Correcto. Y uno puede decir con mucha facilidad, sí, que pues, uno vino. Yo lo decidí. Correcto. Muchos de los pasajes que enseñan en muchas iglesias para invitar a la persona, sí, recaen en la persona. Así es. Dicen, venid a mí. Venid a mí. Exacto. Yo vine, o sea, Dios me invitó, yo vine. Exacto. Fue una decisión que yo tomé. Sí, correcto. Entonces, a primera vista, cualquier persona, cualquier cristiano, podría empezar pensando eso. Correcto. Pero obviamente después de leer, estudiar un poquito más la Escritura, exactamente, uno puede ir va a encontrar ese choque, ¿no? Así es. Que le va a generar la misma. Exacto, hermano. Cuando ya empiezas a estudiar, como dice el apóstol Pablo en Hechos, todo el consejo de Dios, toda la Escritura, vas a encontrar estas verdades ineludibles de que Jesucristo dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajera. Y cuando habla mucho de venir a mí y hagan esto y lo otro, Cristo dice, solo mis ovejas. Así es, me conocen, oyen mi voz y me siguen. Entonces, cuando el cristiano que realmente quiere someter su mente, llevar cautivo su pensamiento a Cristo, lee estas partes de la Escritura, entonces dice, oh,
Entonces yo vine a Cristo porque en realidad Él ya me había escogido. Porque en realidad Él, el Espíritu Santo, ya estaba operando en mi vida. Por eso vine a Él. Entonces lo que el cristiano al principio ignora es la obra interna. Claro, porque cuando uno nace en la fe es un bebé todavía, ¿verdad? Es un bebé espiritualmente hablando. No conoces todo. Gloria a Dios que la salvación, como hemos dicho, no es por acumulación de conocimiento. Porque si fuese por puro conocimiento, entonces los que apenas están siendo convertidos, ¿verdad? Acercándose a Dios, no conocen todas las doctrinas. Bueno, ¿quién conoce toda la doctrina? Nadie, ¿verdad? Pero especialmente cuando estamos iniciando, no conocemos muchas cosas. Pero hay esa obra salvífica del Espíritu Santo esencial por la cual depositamos nuestra confianza completamente en Cristo y por eso somos salvos. Por eso somos salvos. Pero entonces, en el peregrinaje de tu vida cristiana, en tu viaje hacia la eternidad, empiezas a leer la Escritura y dices, con razón creí. Con razón creí, no fue por mí, sino porque Dios puso todas las cosas en su lugar para que yo empezara a acercarme a Él. Y así la honra y la gloria es ¿para quién? Para Dios. Para Dios. Entonces, dice nuestro texto que de entre los más prominentes pasajes que apoyan esto está Romanos 8:29 que ya leímos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dice el arminianismo, cuán claro que la elección se basa en la presciencia, es decir, se basa en que Dios me vio de antemano que yo iba a creer y por eso me salvó. Ahí está la pregunta. ¿Qué significa la palabra presciencia? El conocimiento anticipado de Dios. ¿Es una simple presciencia por parte de Dios que la persona dada creería? No dice eso. O sea, la Biblia no dice allí que Dios nos conoció de antemano de que íbamos a creer y por eso nos salvó. Eso ya es algo agregado a la Escritura. Simplemente dice a los que Dios predestinó o conoció de antemano, a los que antes conoció, los predestinó. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Esa presciencia de Dios de que los conoció desde antes. Bueno, sin lugar a dudas, conoció aquí tiene aquel rico, preñado significado que muy a menudo tiene en la Escritura. Significa nada menos que me amó. Y cuando se nos dice que Dios antes conoció a ciertas personas, significa que Dios amó a aquellas personas desde la eternidad. Eso es lo que significa. Porque los amó desde la eternidad, Él los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Por eso la Biblia dice en Timoteo, el apóstol Pablo, citando el Antiguo Testamento, dice, Dios conoce a los que son suyos. Él los conoce. Él sabe quiénes son. No hay duda en el conocimiento de Dios. ¿Qué mortal puede decir por qué los amó? ¿Por qué Dios me amó entonces? Buena pregunta, ¿verdad? El amor divino no es como el amor humano. El amor humano es finito, limitado. El de Dios es infinito. Pero esto sabemos. La razón por qué Dios amó a ciertos individuos desde la eternidad no está en los individuos propiamente, sino en Dios mismo. En una palabra, su amor es soberano. La elección reúne el infinito y soberano amor de Dios por los miembros de su iglesia. Él los escogió en Cristo, su amado. Eso es increíble. Por eso es que nosotros predicamos el Evangelio y decimos, Señor, salva tú a los que tú quieres salvar. La salvación es obra humana, es obra de Dios. Pero decir que entonces no hay elección y que depende de mí, obviamente significa que estamos haciendo una caricatura de Dios, de que aunque Él te quiere salvar,
Simplemente no puede porque está esperando a que tú decidas creer. Pues ¿qué clase de Dios es ese? Ya no es el alfarero, ¿verdad?, del que nos habla Ezequiel. Ya no es el alfarero que tiene poder sobre la masa o el barro para hacer del mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra. Ya no es ese alfarero divino. Ya es alguien que depende de nosotros. Exacto. Entonces es bien importante que entendamos esto para que no empecemos a decir, bueno, yo me puedo salvar de esta manera o de la otra. No. La verdadera salvación es la que está en la palabra de Dios. Y cuando venimos a la iglesia y escuchamos el Evangelio, es porque Dios ya ha obrado en nosotros. No es porque tú dices, yo decido hacerlo. No, recuerda, por naturaleza, todos queremos ir en contra de Dios. Ahí en la casa tenemos 3 perros, ¿verdad? Y hay uno que su naturaleza es incluso diferente a la de los otros 2 perros. Bueno, la hermana Lili tiene un perro parecido. Es un husky, ¿verdad? Una mezcla de husky con pastor alemán. Y este perro, no importa lo que uno haga, son perros que en su naturaleza quieren correr, necesitan mucho espacio, quieren andar por todos lados. Eso es lo que quiere ese perro, ¿verdad? Está en su naturaleza, no en nosotros. ¿Qué está en nuestra naturaleza? ¿Acudir a Dios o alejarnos de Dios? No, piénsalo bien otra vez. En nuestra naturaleza, sin Dios, sin la obra de salvación, ¿qué es lo que queremos en realidad? No queremos nada con Dios hasta que Él nos da una nueva naturaleza. Se usa la imagen del cerdo, ¿no?, para comparar. Sí. Que por más que lo limpie, Regresa, el cerdo igual, ¿verdad? El cerdo, aun cuando tú lo bañes y lo cepilles, si ve lodo, ¿qué hace? Se va lodo. Está en su naturaleza. Así que, aunque lo estés limpie y cepillando y todo lo demás, el puerco regresa al lodo para revolcarse otra vez y para él está en la gloria, ¿verdad? Esa es su naturaleza. Por naturaleza, dice Pablo, el apóstol, somos hijos de ira, lo mismo que los demás. Nadie quiere acercarse a Dios hasta que Él empieza a cambiar nuestra vida. ¿Comentarios, hermanos? ¿Preguntas, hermanos de Zoom? ¿Alguna pregunta o comentario? Dice que Sí, hermana. en Juan 10, Sí. yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Ahí está claro, yo les doy vida eterna. Sí, Juan 10, 28, ¿verdad? Juan 10, correcto. La vida eterna viene de él, no la podemos agarrar en situaciones. Así es. Juan 10, 28. Lo que Ujú. es beneficio personal, la palabra de Dios allá en porque el Señor, que yo cuando me pongo a pensar, razonando yo, me pongo a pensar en gente que veo en la iglesia, que yo los veo que se parecen cristianos, y luego gente que baila en infierno. O sea, ¿qué caso se puede llevar? Porque yo me puedo pensar, ay, no me estoy engañando. Sí, Porque claro. más engañoso que todas las cosas. Claro. Ahora, nosotros como cristianos, recuerden que esa es una doctrina importante, pero nosotros no sabemos quiénes son los elegidos. Nosotros no nos vamos a dejar, no guiamos nuestra vida por la voluntad secreta de Dios. No. Nosotros gobernamos nuestra vida con base en la voluntad revelada de Dios, que es la Biblia, que nos dice, busca a Dios, llámalo, que dice, lee la Escritura, que dice, asiste a la iglesia, que dice, ora, que dice, convive con los hermanos, etcétera. Todos los mandamientos que nos enseñan a acercarnos a Él y a dejar lo malo. Esa es la base, el criterio para entonces desarrollar nuestra vida cristiana. No es la elección. La elección es una doctrina importante que empezamos a asimilar cuando ya somos salvos. Pero no decimos, ok, entonces si Dios ha elegido a los cristianos aquí en Shafter,
pues no importa que no comparta el evangelio. No vamos a evangelizar porque Dios tiene a sus elegidos. No, la Biblia no dice eso. La Biblia enseña, Dios tiene a sus elegidos, mas sin embargo dice a los pastores, haz obra de evangelista. A los cristianos, vive tu fe, comparte el evangelio. ¿Ok? Interesante. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Algún comentario adicional? Nos quedan 5 minutos solamente. Sí, hermano Demetrio. Que nosotros, ¿verdad? Tenemos, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Tenemos dos seres, ¿verdad? Un espiritual, ¿verdad? Y otro, ¿cómo se dice? Carnal. Carnal o animal, ¿verdad? Sí. Tenemos como lo explica, Sí. Entonces, en Romanos, ¿verdad? Sí. 7:18. Romanos 7:18. Permítame leerlo para que todos escuchen. Y dice, y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El 16 en adelante. Sí. ¿Verdad? Ahí más o menos. Sí, él habla ahí, ¿verdad? La mayoría interpreta Romanos 7 de la lucha que hay en el cristiano, que a pesar de ser ya salvo, todavía lucha contra el pecado. Sí, imagínense si el apóstol Pablo está diciendo. Exacto. Ahora nosotros. Imagínense, el apóstol Pablo, que tuvo la bendición de ser trasladado al tercer cielo, al paraíso, donde vio palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Imagínense el apóstol Pablo, que Jesucristo en persona, ¿verdad?, se le manifiesta y lo transforma y habla con él y lo nombra apóstol de los gentiles. O sea, si hubiera alguien que en un sentido pudiera decir, como él decía cuando antes estaba en el judaísmo, fariseo de fariseos, yo sobrepasaba en obediencia a mis antepasados. Eso decía él antes de ser creyente. Pero cuando ya se hizo creyente, él dijo, no yo, sino la gracia de Dios en mí. En un sentido, él pudiera haber dicho, claro, yo tengo seguridad en mi salvación, yo leo que ya soy elegido, pues entonces no importa cómo viva. Todo lo contrario. Él dice, en nosotros hay una lucha mortal entre la carne y el espíritu. Pero tenemos que luchar y depender de Dios para agradarle, para buscarle, para seguir a la meta, como dice él, prosigo. Y dice, no que lo haya alcanzado, así dice el apóstol Pablo, increíble. O sea, no lo ha alcanzado él en sí mismo, Cristo sí lo había logrado y alcanzado. Pero él, en la experiencia temporal, histórica de su fe y de su relación con Dios, se percata todavía de su carencia, se percata de su limitación, se percata de su imperfección, pero al mismo tiempo sabe que está unido a Cristo, y eso es lo que lo motiva a buscarlo más. Pero él, de todos, nunca dijo, soy elegido y se acabó. O al revés, no cometo pecado. No dijo eso. Interesante. Una persona renovada se revela la nueva naturaleza que Dios pone en nosotros, en Cristo. Así es. Entonces, si una persona dice, ay, soy salva, vivo como quiera, no se está revelando. No, esa no es la verdadera regeneración. La verdadera regeneración, o no es la verdadera doctrina bíblica de la salvación. Quien dice, pues Cristo ya murió por mí y aseguró mi salvación y vive en pecado, pues esa persona no ha entendido, ¿verdad?, lo que Cristo ha hecho por él o por ella. Pero cuando ya está regenerado, ni siquiera podemos decir son obras, son el reflejo. Sí, son los frutos. Obras que son frutos de la salvación o de la elección, ¿verdad? Hermano Demetrio. Hermano, tocando ese tema otra vez. ¿Sí? Yo tengo amigos de diferentes religiones. Correcto. Tengo un amigo bautista, ¿verdad? Uh-huh. Que él me dice que él es salvo, haga lo que haga. Sí, sí. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Pero pues, digamos a Juan cuando predica, ¿verdad? Ahí le dijo a los saduceos y fariseos, ¿verdad? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Así es. Entonces ellos piensan que porque aunque les predican ya la salvación y que son salvos. No importa cómo viva. Nada más que el Señor Jesucristo dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Verdad? Y el apóstol Pablo dice, y el apóstol Pedro,
que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, como hijos obedientes. Y Jesucristo dice que hagan buenas obras para que los ven afuera glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Y Hebreos 12:14 dice, buscad la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces alguien que habla y dice eso simplemente no ha entendido. O no es cristiano o está en pecado y necesita arrepentirse. ¿Ok? Muy bien. Hermana Silvia. Sí, yo iba a comentar que esta es una de las doctrinas que tienen orgullo del hombre. Exacto. Dios pudo haberla evitado, pero no, ¿verdad? No. O sea, Dios no la da para que, bueno, el Señor Jesucristo decía que venid a mí, o aprended de mí que yo soy manso Y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad para los cristianos que aprenden, no nacer. Exacto, hermana. Nosotros por naturaleza somos orgullosos y Y arrogantes. esa es una de las doctrinas que nos ayuda a ubicarnos. Así es. Por eso es que en el mundo del cristianismo y de la cristiandad en general, la gente opta por honrar al hombre y no a Dios. Y entonces dicen, no, entonces Dios no puede suprimir mi libertad. Y entonces, como quiero honrar la libertad, la voluntad libre del hombre, pues entonces digo, no hay elección, o pervierto la doctrina de la elección y hago que al final la elección como la salvación dependan de mí. Bueno, ya tomaste tu decisión, pero la Biblia no enseña eso. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Comentarios? Vamos a terminar la siguiente semana, ¿verdad? Porque nos queda una parte importante de este capítulo. Sí, hermano Julio, último comentario. Sí, de hecho, un poquito en relación con lo que decía el hermano Alberto, de hecho también hay reformadores que piensan. Sí, claro, dentro de nuestras iglesias reformadas, ¿verdad? Hay gente que se les conoce como hipercalvinistas, es decir, como aquellos que exageran o enfatizan demasiado la elección de Dios en este caso, que dicen, soy salvo para siempre salvo, y viven de borrachos, y viven de adúlteros, y viven de esto, y viven de lo demás, y nosotros decimos, no, ese no es el verdadero cristianismo. Es exacto, no comparten el evangelio ni nada, no, ese no es el verdadero evangelismo, es el verdadero cristianismo. ¿Ok? Bueno, hermanos, entonces vamos a terminar con una palabra de oración para que después terminemos con la grabación. Oremos, hermanos. Señor, gracias porque nos das la bendición de estudiar diferentes temas con respecto a la iglesia. Y Señor, hay temas que en verdad, como dijo nuestra hermana, hieren nuestro orgullo, nos golpean en la cabeza, pero eso no debe ser razón para no estudiar estos temas que tú has revelado en tu palabra. Permite que nosotros sometamos nuestro pensamiento a tu voluntad expresada en la Biblia, para que así todo lo que hagamos y digamos esté conforme a tu voluntad. Como oramos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, hermanos, hemos concluido con nuestro estudio. Que el Señor los bendiga. Vamos a dejar aquí de compartir. Hermanos de Zoom, que el Señor les guarde. Los que puedan, nos vemos el viernes para continuar con Romanos. ¿Ok? Bendiciones, hermanos.